Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría hablar del pezón de Bimba Bosé. Digo del pezón porque, como mucha gente sabe, pues aunque en principio tenía dos, al final solo tenía uno. Entonces, como sabéis, a mí me interesa mucho comprender toda la ritualística que hay detrás de los fenómenos contemporáneos, ¿no? Yo creo que la clave para entender nuestro tiempo y para entender el poder en particular es comprender muchos fenómenos de hoy como rituales religiosos, incluso aunque la mayoría de la gente no los entiende como tal, aunque la gente se cree que son atentados terroristas, pandemias, catástrofes naturales. Nosotros sabemos, y muchos sabemos, que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, precisamente aprovechándose de que la mayoría de la gente cree que no lo son, y en el caso de la naturaleza, de las catástrofes naturales, de manera mucho más obvia, porque normalmente las catástrofes naturales, para la gente normal, que es de buena voluntad y cree que no puede haber seres tan malvados como para utilizar la naturaleza como arma, pues bien, esa gente normalmente cuando ve un terremoto como el de Amatrice, cuando ve una avalancha que nos dicen que ha sido provocada por un terremoto o que está vinculada a los terremotos, aunque no nos lo aseguran, pues la mayoría de la gente cree que eso es una catástrofe natural, ¿no? Y por lo tanto, ahí está todavía más claro, más evidente cómo esos fenómenos no parecen rituales, parecen cosas que ocurren de una manera, pues bueno, aunque esto es un tema también del que no me gustaría extenderme hoy, pero sumamente interesante, que es hasta qué punto toda esta ritualística en última instancia remite a toda una lógica de ciclos naturales y de coordinación de lo natural con lo cultural, etcétera, ¿no? Pero básicamente la idea era, como introducción, que hay toda una serie de fenómenos que no parecen rituales y lo son y tienen una mecánica ritual, ¿no? Y esto para mí es interesantísimo porque nos permite entender el poder a un nivel muy profundo, a un nivel religioso. Yo siempre hablo de poder-religión, a muchos niveles. Entonces, el tema del que me gustaría ocuparme hoy, aprovechando que esta mujer ha fallecido hace unos días, y con todo el respeto por ella y por la familia, pero al mismo tiempo con nuestro derecho y con nuestra obligación y nuestra responsabilidad de comprender ese fenómeno, porque en la medida en que es una persona pública, y como vamos a tratar de demostrar, además es en cierta manera, está cargada de esa sacralidad, de esa religiosidad capitalista, en este sentido reclamamos nuestro derecho a hablar de ella e incluso a criticarla, ¿no? No solo a ella en sí como persona, ¿no? Porque toda persona pública, el mismo término persona en griego es máscara, ¿no? Es la persona, y lo contó muy bien Ingmar Bergman en esa película, ¿no? De Electra muda, tan persona que no tiene ni voz, ¿no? Entonces pasa algo parecido, ¿no? Porque aquí, claro, tampoco ella tiene voz porque muere, y como muere es víctima y es divinizada, ¿no? Y entonces estamos siempre en esa mecánica sacrificial, ¿no? Pero intentando centrarme un poco en lo que quería decir. El tema del pezón de Dilma Rousseff, iba a decir, de Bimba Bosé, habría que ver si los pezones de Dilma Rousseff tienen algo que ver en esto, a lo mejor. El tema del ritual del pezón, porque yo creo que es una especie de ritual, ¿no? Es como el ritual, es como el ritual del ojo, ¿no? O sea, para mí yo lo entiendo de una manera muy cercana, ¿no? Es decir, es todo un ritual, incluso aunque la mayoría del público no sea consciente de ello, está funcionando como ritual, está llegando al inconsciente de cada persona que participa en ello y del inconsciente colectivo finalmente como ritual, y los que lo hacen, muchos de ellos están metidos de tal manera que tampoco son conscientes de, pero en última instancia, en la cúpula, los magos negros, no digo que directamente en este caso, pero están orquestando toda una mecánica para que acabe sucediendo, ¿vale? Y esto también es un tema muy interesante
sin el que no se pueden comprender muchos fenómenos, ¿no? Los típicos que nos critican, a los que hablamos de estos temas, nos dicen, pero bueno, estás pensando y quién lo ha hecho y no sé qué. Y dices, no, si es que no es que haya, muchas veces no es que haya alguien en concreto haciéndolo, sino que ya hay como toda una operativa, como toda una mecánica que hace que determinadas cosas acaben sucediendo según una especie como de patrón, que es un patrón ritual, simbólico, con determinados arquetipos, con determinadas lógicas, ¿no? Muy de ciclos, de repeticiones temporales, que pone radicalmente en cuestión toda esa idea del tiempo. Y esto nos llevaría a hablar también de muchas figuras míticas y bíblicas y religiosas, ¿no? Hasta qué punto no son verdaderamente solo arquetipos, ¿no? Es decir, todos esos personajes de los que nos hablan, los Abraham, las Saras, la Virgen María, Jesucristo y todo lo que queráis, no dejan de ser en una gran parte, más que nada y sobre todo, arquetipos, símbolos que operan según esta lógica de la que yo hablo, y a la que en un momento dado determinados personajes reales se acercan o encajan más o menos, y de los que se pueden tomar determinados elementos. Pero siempre predomina el arquetipo, siempre predomina el patrón, el símbolo, que en definitiva es una mecánica, es decir, predomina eso que yo denomino la máquina hierogámico-sacrificial sobre los personajes concretos de carne y hueso que encarnan esa mecánica que los supera, ¿no? Entonces, intentando ir un poco al centro de la cuestión. En noviembre de 2013, la revista del Corazón y de escándalos políticos, ese tipo de cuestiones española, Interview, sacó un reportaje muy importante de Bimba Bosé, ¿no? Ahí todavía no se había operado, como ocurriría después, del pecho izquierdo por un tumor, y apareció con sus dos pechos, con sus dos pezones en portada. Y no sería hasta varios meses después, hasta mayo de 2014, cuando ella hizo público que desapareció un tiempo de la escena, y parece que hizo una declaración, dijo que los periodistas especulaban, etcétera. Entonces dijo que había tenido un cáncer, que se había operado de un pecho, una mastectomía, y que estaba bien y tal, ¿no? Entonces yo especulo con la posibilidad de que el reportaje de Interview de noviembre de 2013 se hizo sabiendo ya que en mayo de 2014, es decir, que iba a ser operada, que tenía un tumor, y por lo tanto que se le iba a extirpar el pecho izquierdo, ¿no? Esto es más importante de lo que parece, porque en definitiva supone esto que decía yo al principio, que es que hay un ritual. Es decir, e insisto en que no estoy diciendo que alguien en concreto lo haya hecho como ritual, sino que de alguna manera acaba funcionando como ritual, porque la estructura del ritual es la de básicamente presentar a la víctima viva y darle muerte, ¿no? Entonces, no sé exactamente quién, y ni siquiera estoy seguro de esto, es una hipótesis. A mí no me interesa la investigación, como digo siempre, de tipo, esta persona en concreto lo hizo por esta razón y por otro. Eso estoy un poco por encima, o intento estar por encima de esa lógica. Me interesa más bien comprender que hay esta mecánica, que es una mecánica ritual, que es milenaria y que sigue funcionando incluso hoy, cuando aparentemente nos movemos por motivos racionales, económicos, por el beneficio, por todos esos mitos que nos cuentan, en particular los académicos, que son los más adoctrinados siempre, ¿no? Que nos movemos por la necesidad, los economistas, ¿no? Que el mundo se mueve por el interés económico, o por el beneficio, yo creo que no es así, y yo creo que seguimos siendo religiosos de una manera muy profunda, y cuando mejor funciona esa religiosidad es precisamente cuando más inconsciente es. Es decir, justamente hoy en esta religión
yo afirmo, ¿no? Que es en la que estamos, que es el holy capitalismo, precisamente porque no somos conscientes de ella, funciona mucho más, de una manera mucho más eficaz y nos atrapa, nos controla, en definitiva nos cohesiona también, porque no estoy criticando, las religiones tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero como todas las religiones son en última instancia sacrificiales, y en concreto hierogámicos sacrificiales, ¿no? Y en el caso del ritual del pezón de Bimba Bosé se ve muy claramente esta lógica hierogámico sacrificial, ¿no? En ese mismo reportaje de Interview aparece un vídeo muy interesante que voy a intentar poner algún fragmento aquí, que se llama el making of del reportaje, donde se le da mucha importancia al pecho y al pezón izquierdo, ¿no? Por lo tanto, para mí eso parece que tiene que ver con esta idea de que ya sabían que iba a haber un sacrificio, ¿no? Luego además aparece un corazón justamente tatuado en el izquierdo, ¿no? Izquierdo para la persona, ¿no? Derecho para el que mira, ¿no? Pero izquierdo para la persona, ¿no? En el pecho izquierdo aparece un corazón, que es un símbolo sacrificial muy importante y que de nuevo remite al imperio, a la cultura del antiguo Egipto, que, como voy a intentar mostrar, tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, pezón, ojo de Horus, ahora hablaré, pero el corazón es clave, ¿no? En el juicio de los muertos, la famosa psicostasia en la que aparece el corazón del difunto y la pluma de Mat, el corazón es un elemento muy importante, ¿no? Y remite a rituales sacrificiales de extirpación, de extracción del corazón y ingesta del corazón y de la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, que Bimba se tatúe un corazón en el pecho izquierdo que va a ser extirpado, ¿no? Sacrificado, para mí es ya muy significativo, ¿no? En el vídeo aparecen toda una serie de elementos también que tienen que ver con elementos satánicos, aparece un pentagrama invertido, aparecen cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero como digo, lo más interesante es que aparece muy a menudo ese pecho izquierdo como protagonista, ¿vale? Aparece un tema que a mí me parece interesantísimo, del que ya he hablado en varias ocasiones, que es que ella hace unos gestos eróticos donde básicamente se mete los dedos en la boca como si fuese una pistola, pero evidentemente como si fuese un pene, y luego también se mete una manguera en la boca, ¿no? Que también remite a la serpiente porque se la enrolla. Todo esto tiene que ver con las religiones de misterios, con las serpientes, se aparecen en los misterios de Eleusis y aparecen en todos los cultos paganos. La serpiente es un elemento muy importante, toda esa simbología del animal que se enrosca, el animal tónico, el animal que se mete en la cueva, que luego sale, ¿no? O sea, la bajada y la subida a los infiernos, ¿no? Y eso en realidad como tapadera, como mito, como de los rituales tónicos reales, donde hay un descenso a las tinieblas, a la animalidad y a la tumba. La idea también, la programación que hacen con los MK Ultra, lo cuenta por ejemplo Fiona Barnett, ¿no? Como la meten en un cementerio, abren una tumba y la meten en una antigua tumba con serpientes, etcétera. Dice que es el momento más terrorífico que vivió en su vida. Lo cuenta también James Casbolt en su obra Agente enterrado vivo. Esto lo hacen muy a menudo en programación MK Ultra y en realidad es un ritual que viene de antiguo, que es el ritual de la serpiente, o no sé cómo también lo llaman, lo hacen también pueblos primitivos, pero la serpiente está llena de pero entonces esta idea de tragarse la serpiente, ¿no? Y la similitud entre la serpiente y el falo, ¿no? Serpiente como esa cosa también que
y todo lo promiscuo, toda la transgresión, todas estas vinculaciones, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa de ese vídeo y de esas imágenes es que al mismo tiempo que Bimba se está metiendo la manguera en la boca o se está metiendo los dedos en la boca, se está agarrando el pecho izquierdo y está enseñando el pezón izquierdo, ¿no? Es decir, está haciendo básicamente un gesto como así, que para mí no es nada inocente. Pueden que sean, bueno, pues al final acaban siendo como esos mudras, ¿no? Mudras holicapitalistas, al final son determinados gestos que conocen todos los fotógrafos de moda y todas las modelos y acaban repitiendo, ¿no? Pero esto incide en lo que decía, ¿no? No hace falta que sean conscientes de, porque en el momento en que lo hacen, aquello opera como ritual, ¿no? En el inconsciente colectivo y en la memoria colectiva, incluso en una memoria que yo creo que se remonta a mucho más de lo que creemos, ¿no? Hay toda una memoria genética y toda una memoria de que está en el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, esto remite a eso de lo que yo he hablado alguna vez, que son las sustituciones en las que básicamente el poder siempre opera con esas sustituciones. El poder nunca hace nada una cosa sola, sino que saca de para llevar a. Es decir, abre el grifo por un lado y lo canaliza, ¿no? Cierra el grifo por un lado y lo abre por otro. Es decir, siempre hay una idea de transferencia de un sitio a otro, que es como siempre opera el poder, ¿no? El poder siempre es recuperación de un exceso de natural y en última instancia transgresión. Por eso es tan importante el ritual, porque el ritual es de alguna manera el grifo que regula ese exceso transgresor, ese exceso libidinoso agresivo, exceso de agresividad, exceso de goce, en esas dos vertientes que a menudo se vinculan, ¿no? Y entonces siempre tiene que operar así el poder, todo el poder, y en última instancia nos iríamos a comprender que el poder es básicamente se deriva del vientre materno, es decir, siempre al final de donde extrae energía el poder es del vientre materno, ¿no? Esto no os lo dirán los teóricos del género, claro, porque están ahí como propagandistas encubiertos del transhumanismo, pero yo, que nadie me paga por decir lo que digo, me puedo permitir de momento decir lo que pienso, y es que la clave está en esa recuperación de la agresividad y del deseo pero en última instancia esto va mucho más lejos y es la toma de control, probablemente por una entidad extraterrestre, de la fertilidad humana. Esa es la clave y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y esto se ve de manera muy clara en ese gesto tan aparentemente inocente de chupar algo o como si fuese y agarrarse el pezón, y el pezón izquierdo, el que luego es sacrificado, porque estamos hablando de esta sustitución que es clave para comprender los programas de control mental, que a su vez no se pueden comprender sin el abuso intergeneracional, en los que la clave de nuevo es la sustitución del pecho por el pene. Incluso hay una sustitución erótico-alimenticia, es decir, se somete al niño y al bebé a periodos de abstinencia muy prolongados, tiene hambre y cuando espera el pecho materno llega el pene paterno. Esto, que puede sonar muy brusco y muy fuerte, en realidad es algo central en nuestra cultura y a lo que, bueno, yo he llegado trabajando, investigando y que nadie me ha dicho, porque de lo que se trata, o sea, todo el gran aparato de propaganda, toda la academia, todos los profesores, todo el ruido, los medios, están ahí en gran parte para que no comprendamos cómo funciona el sistema, porque si lo comprendiéramos, pues lo ponemos en riesgo, ¿no? Entonces, el punto que yo quiero enfatizar es este, ¿no? Bimba Bosé
no sé hasta qué punto de una manera consciente, ella, el que ha diseñado esas imágenes o quién, pero están haciendo un gesto que nos está hablando precisamente de eso, ¿no? La sustitución del falo por el pezón, la sustitución del pezón por el falo, ¿no? Que, como digo, está en el centro de una manera muy, muy marcada de toda esta lógica de la que hoy estamos yendo a hablar mucho, de la pedofilia, de la pederastia, del incesto, de la homosexualización de las sociedades, y que todo eso nos lleva a la sociedad transhumanista, ¿no? En esa misma revista, como digo, Bimba Bosé aparecía en la portada enseñando los dos pezones con el corazón en el pecho izquierdo, y justo al lado aparecía un titular de otro reportaje dentro de la misma noticia que hablaba del cáncer, precisamente, que era el más grande, se veía muy grande, y justo al lado, y de hecho daba la impresión de que estaba relacionado, porque la frase más larga de ese titular apuntaba directamente a los pezones de la modelo, ¿no? Y DJ. Por lo tanto, esto es otro indicio que a mí me sugiere que se hizo de manera muy intencionada relacionar subliminalmente cáncer, pechos, corazón, tal, ¿no? Todo esto al final es un poco como la lógica del ojo de Horus, ¿no? Yo también he escrito sobre el tema y es un tema interesantísimo, ¿no? Es fundamental en nuestra cultura, ¿no? En este holicapitalismo, cómo se está utilizando el ojo, los ojos como ritual, de nuevo, de una manera muy, muy, muy integrada ya cada vez más en la cultura, y cómo de manera muy inconsciente mucha gente está metido en ese rollo, hace determinados gestos con el ojo, no sé qué, no sé, con la pirámide, con no sé cuánto mirando para un lado, colocándose el flequillo, toda esa parafernalia de la que vemos a menudo en muchos artistas, y que a muchos conspiranoicos pues de bajo nivel pues se conforman simplemente con decir, ah, mira, ha hecho el gesto y por lo tanto es una Illuminati, etcétera. Bueno, sí, es una manera de empezar, es un indicio de que toda esa gente que hace todos estos gestos, que hacen, de alguna manera está entrando de manera tácita en un gran culto iniciático, se está iniciando o son iniciados, y por lo tanto asumen implícitamente que forman parte de ese culto, ¿vale? Y eso es Hollywood hoy, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Hoy Hollywood es un gran culto pagano, satánico, en el que solo se llega a los altos niveles pasando por una iniciación que tiene que ver con el ritual, o simplemente con el abuso, con la violación, con la sodomía, o con todas las guarradas que se quieran, o con la pederastia, los Michael Jackson, todo lo que queráis, las Madonas, o a un nivel luego más sofisticado a medida que van subiendo, ¿no? Lo que nos cuenta la Angelina Jolie, todo esto, ¿no? Ya rituales más serios, ¿no? Pero hay una especie como de asunción tácita de que si uno está metido en eso, está metido en el rollo, ¿no? Y por lo tanto, si luego le sacrifican, es como decir, bueno, pero si ya lo sabías, ¿no? Es decir, o lo debías haber sabido, ¿no? Esto es muy importante porque yo lo insisto en ello. No es que se sacrifiquen estrellas de Hollywood o estrellas de la Hollymúsica, sino que en la práctica todos son ya víctimas sacrificiales de partida, me explico. Es decir, en todo caso redimirán este sacrificio. Es decir, hay una lógica que es la inversa y que muy poca gente comprende, ¿no? Hoy. Entonces, con el pezón de Bimba Bosé pasa un poco como con el ojo Illuminati, ¿no? Hay toda una lógica del sacrificio, ¿no? No es el momento de hablar del ojo de Horus en profundidad, pero básicamente la lógica es que de lo que se trata es de alguna manera desactivar, romper, sacrificar esa cosa que tiene la naturaleza, particularmente la mirada humana, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con el mirar con dos ojos, ¿no? Que además pues tiene que ver con toda una lógica de la distancia
que tiene que ver con la perspectiva, pero no la perspectiva en el sentido perverso que introdujeron los renacentistas, ¿no? Italianos, esto que se habla en el mundo del arte y de la arquitectura y tal, ¿no? Que es ya la perspectiva científica, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Hablo de la perspectiva humana, de la perspectiva subjetiva, ¿no? Que aparece de manera mucho más interesante en artistas pre-renacentistas, ¿no? O en artistas como los artistas de los Países Bajos, de toda esa zona, ¿no? Esa idea de que hay muchos ojos, de que hay muchas perspectivas, ¿no? Y esas vistas deformadas, etc. Todo eso me parece mucho más interesante, sin llegar a la perversión del cubismo y que es de nuevo una decadencia brutal de la civilización, ¿no? Toda la abstracción y todo desde el cubismo, ¿no? Todavía el surrealismo tenía cierto interés, pero ya todo lo que es abstracción ha sido un gran montaje para deshumanizar al hombre, ¿no? Como contó muy bien Ortega y Gasset. Por lo tanto, frente a esos dos ojos de la mirada humana, que tienen que ver con toda esa idea del equilibrio de los opuestos, ¿no? Por eso hay un ojo lunar y hay un ojo solar, ¿no? Por eso el ritual, de alguna manera, identifica el ojo derecho con el sol y el ojo izquierdo con la luna, y en coordinación con determinadas conjunciones astrales en las que se producen en particular eclipses, hacen estos rituales de extirpación del ojo, ¿no? Que a su vez luego todo eso aparece maquillado, ¿no? Enmascarado. Todos los mitos siempre hay que descifrarlos porque en definitiva remiten a rituales de sexo y de sangre y nos dan en clave cosas que luego hay que ir a buscar, es decir, que luego hay que ver porque son reales, son cosas que se hacen, es decir, se arrancan los ojos y se los comen, ¿vale? Entonces, en el caso del ritual de Horus, luego todo eso está estilizado como la lucha de Horus con Set, ¿no? Con su tío Set, que mató a su padre Osiris y no sé qué, y entonces Set en momentos de luna decreciente y luna nueva lo que hace es golpearle simplemente el ojo, ¿no? Y el ojo izquierdo se le cierra un poquito, ¿no? Eso lo vemos mucho en muchas películas, siempre en todas las películas está el tema, ¿no? Una y otra vez. Y en eclipses, en principio lo que hacen es extirparle directamente el ojo, ¿no? Es decir, extraerlo en un ritual y comérselo, ¿no? Que eso también aparece en muchos rituales egipcios, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera es desactivar, es anular, es acabar con esa cosa natural de la empatía, de los dos ojos, de la mirada humana, etcétera, y anular un ojo y además luego lo hacen en programación y lo hacen, es decir, esto nos daría para hablar mucho de ello, ¿no? Pero yo aquí simplemente quería hablar de que es muy interesante porque en definitiva esta lógica del pezón derecho, que es precisamente el que le queda, y se le extirpa el pezón izquierdo, no sabemos si es casualidad o realmente es intencionado, pero es bastante curioso, es un poco también como el tema del ojo, ¿no? Y a su vez todo eso también habría que ponerlo en relación con toda la cuestión de los gemelos, ¿no? Porque no deja de ser también la lógica de los gemelos, ¿no? Hay un gemelo solar, hay un gemelo lunar. Hay dos gemelos que en determinado contexto, es decir, el ritual los lleva a que se enfrenten, igual que en la programación MK Ultra, y por lo tanto aunque haya uno sacrificado y otro que prospere como como superhéroe de alguna manera, ¿no? Y lo encontramos en muchos mitos, ¿no? De los que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? En particular el de Anfitrión. Lo más curioso es que en ese mito de Anfitrión, ¿no? Del que nos ha hablado Plauto, que nos han hablado, parece que Camões tiene otra versión, un autor alemán del que ahora no me acuerdo, el de Teatro de Marionetas, también tiene una versión de Anfitrión. Básicamente lo que tenemos es a Alcmena, que se queda embarazada de gemelos, con un padre humano, Anfitrión, y un padre divino, Zeus, ¿no? Y luego tiene gemelos, que a su vez uno es humano y otro es divino, ¿no? El humano es Ificles, el divino es Heracles, ¿no? Y justamente en un momento, y eso lo cuentan pintores en la historia del arte,
hay un cuadro de Rubens y otro de Tintoretto, y donde se ve cómo Zeus arrebata de los pechos de Hera, pero en realidad sería la misma Almena, ¿no? Al niño, ¿no? Al niño Heracles, y nos están hablando de nuevo lo que yo digo siempre ya de mecánicas de programación mental MK Ultra avant la lettre, ¿no? Es decir, estamos en una especie como de MK Ultra arcaico, evidentemente todavía no tan sofisticado en términos científicos y tecnológicos, pero que ya opera según esa lógica de producción de trauma y separación del niño de la madre, ¿no? Eso es también fundamental, ¿no? Pero es que justamente es la misma lógica. Si vemos, tenemos los gemelos, el gemelo uno que es sacrificado, es decir, porque el divino no es que sea divino, ¿vale? Es que es tan humano como el otro, lo que pasa que gana, que es más fuerte que el otro y por lo tanto es divinizado, ¿no? A la larga, ¿no? Al final hay esa lógica de apartarle del pezón, apartarle del pecho a la madre, del pecho a la madre sale la leche, que es la leche que luego conforma la Vía Láctea. Fijaros lo central que es este mito en la cultura occidental, ¿no? Que hasta la Vía Láctea se llama así por un secuestro de la maternidad natural por parte de la casta de pervertidos sacerdotes. Fijaros, ¿no? Lo importante que es esto, ¿no? Hasta qué punto en realidad todas esas figuras sagradas de las que nos hablan son seres, son esclavos, son traumatizados, son gente violada, fijaros lo pervertida que es nuestra sociedad, que la mayoría de la gente no comprende eso, que está divinizando a toda una serie de personajes sin saber, sin comprender que básicamente es una patología, que es una anomalía, que son excepciones, y excepciones creadas por la propia cultura, es decir, creadas por una serie de iniciados, por una mecánica básicamente de dominio, de control, de perversión de la sociedad, probablemente en alianza con otras especies que nos quieren controlar, ¿no? Y lo vemos muy claro aquí, como justamente lo que hace Zeus es arrebatarle al niño a Hércules, que luego es un superhéroe, super soldado. Los super soldados de hoy son exactamente iguales, ¿no? Son como superhéroes. Y le sale el pecho, ¿no? Y fijaros cómo al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son los gemelos, los dos gemelos, donde uno es sacrificado para divinizar al otro, para hacer de él un MK Ultra, para hacer de él un superhéroe o un ser sagrado, un héroe. Es la lógica de los dos ojos, es sacrificar un ojo para hacer que el otro, digamos, el ojo solar, el ojo de la vigilancia, el ojo del cálculo, el ojo de la falta de empatía, el ojo psicópata, sociópata, ¿vale? El ojo del control, el ojo de la cámara de vigilancia, ¿no? Incluso el ojo que me mira desde esa cámara, ¿no? Pero que afortunadamente luego hay ojos humanos, ¿no? Y aquí también hay dos ojos humanos, ¿no? Buena cuestión, ¿no? Habría pero es la misma que el pezón, ¿no? Y lo vemos de manera de ese pezón Illuminati, de ese pezón derecho, ¿no? Que es el que al final tendrá Bimbause, ¿no? Después de este ritual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con esto básicamente está dicho todo, ¿no? Es decir, la idea es que todo esto es mucho más profundo de lo que parece, está mucho más relacionado con, como digo, con toda una ritualística muy antigua que se sigue utilizando hoy, y tenemos necesitamos comprenderla con una cierta profundidad para desactivarla y para ponerla en cuestión, ¿no? Porque si no, de alguna manera estamos atrapados y no vamos a salir de esta lógica si no es comprendiendo esa mecánica, que es sobre todo ritual, simbólica y en última instancia hierogámico sacrificial, ¿no? No sé si me he explicado, pero básicamente hierogámico sacrificial, esa palabra que yo utilizo tanto, ¿no? Aquí yo creo que se vería de una manera muy clara, porque tenemos esa idea de la hierogamia, de la unión y de la concepción de niños, es decir, de la continuidad de la zoe, la continuidad de la especie, de la familia, de la raza, del clan, de lo que queramos, esa hierogamia, unión y continuidad, y ese sacrificio de eso, ¿no? Es decir, al final el poder lo que quiere es
por eso se vincula, por eso es tan importante la vinculación entre hierogamia y sacrificio. Unión, fertilidad y separación separación del niño de la madre, separación separación del erotismo de la maternidad, separación de la sexualidad, no sé qué, o sea, siempre esa idea, ¿no? Y básicamente con esto yo creo que ya estaría todo dicho, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí y hasta otra ocasión. Muchas gracias.